En Palco. Hoy en Empalco hablaremos del libro Libertad y Prosperidad, la receta mágica de Suiza. La obra explica en detalle los 3 elementos claves que han convertido a este país en uno de los más seguros, con mayor participación ciudadana y con mejor calidad de vida del mundo. Es un tema interesante de analizar, sobre todo en estos momentos en que nuestro país vive un proceso histórico. Por eso conversaremos con el autor de la obra, Eduardo Schindler. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Carmen Gloria, muy bien, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo de que podamos tener esta conversación. No, para nada. Gracias por el libro. Está súper bueno. Imagínate. Espero que te sea útil Sí, y novedoso. sí, está buenísimo. Vamos a partir con analizando un poquito lo que dice el título, Libertad y Prosperidad. Tú llevas ya 40 años viviendo en Suiza, por lo tanto Así es. conoces en terreno in situ la realidad de este país. Cuéntanos cómo es la calidad de vida de Suiza y cómo se refleja en la vida cotidiana, la prosperidad y la libertad. Muchas gracias. Partamos por la prosperidad, que tal vez es la parte un poco más fácil con números de decir. En las estadísticas se muestra que Suiza, la riqueza media de adultos de Suiza es 50% más grande que Estados Unidos, es casi 2 a 3 veces de los otros países europeos y nórdicos, es casi 10 veces la de Chile y es casi mucho más la de Brasil y otros países. O sea, está de lejos en términos promedio, muy por encima de todas las otras naciones del planeta. Eso es un hecho estadístico. Considerando que hace 100 años atrás Suiza era todavía un país pobre, en realidad la gente emigraba de Suiza porque no había suficiente trabajo o buenas condiciones de vida, y mucha gente de Suiza se iba a trabajar en otros países de Europa o Estados Unidos o Chile, como mi bisabuelo y así. Así que la parte económica ha tenido 100 años un crecimiento económico y de riqueza que es evidente para cualquier persona que llega a Suiza. Ya en los primeros días las cosas que vas a ver, sea en las ciudades grandes o en los pequeños pueblitos de montaña, no hay miseria y hay mucho capital, hay mucha infraestructura, la gente lo aprecia por el tipo de autos que hay, el tipo de negocio, etc. Es una cosa evidente. Y sobre todo cuando viajas a otros países de Europa, sí, te queda muy claro. En la parte de libertad, que es un poco más subjetiva, una forma en que uno puede tratar de ilustrar esta libertad son el tipo de temas en que la ciudadanía suiza tiene el derecho a pronunciarse, a votar sí o no. Por ejemplo, más allá naturalmente de elegir a los representantes políticos y la gente en los parlamentos, se votan todo tipo de temas sin que haya ninguna restricción respecto de cuál se puede votar. Por ejemplo, y sin tratar de hacer polémica respecto a Chile, que yo sepa no existe ningún país en el mundo en que a la gente le preguntan si quiere que la nación tenga fuerzas armadas o no, tenga un ejército. En Suiza se puede votar si queremos tener ejército o no. Y en los últimos 50 años este tema se ha votado 3 veces. Siempre ha ganado el no, así que el ejército está en su lugar. Pero ya el hecho de que este tema pueda ser debatido muestra que no hay restricciones en términos de lo que la gente como que vive en sociedad, no hay restricciones en términos de qué temas pueden ser puestos en discusión y que al final la sociedad como un todo decide sí o no. Y eso muestra un nivel de libertad justamente en cómo puedes estructurar tu vida en sociedad y qué cosas puedes cuestionar, en que el ciudadano tiene la última palabra, que está muy por encima de lo que en otros países la gente puede o no puede decidir. Claro, que aquí también tú planteas la primicia de que esta prosperidad y libertad de la que comentaba anteriormente, Suiza lo consiguió gracias a 3 ingredientes claves, y el Exacto, la primero receta hace, mágica. claro, el primero hace alusión a esta amplitud de derechos políticos que tienen los ciudadanos, Exacto. que también está relacionado con la democracia directa, o sea, que las personas no Exactamente. solo participan en la elección de la autoridad cada cierto tiempo, sino también en las leyes. Entonces, el primer punto está enfocado con lo que mencionaba recién, ¿cierto? Que la gente participa también en la toma de decisiones. De hecho, no solo participa, es la ciudadanía, es el que toma siempre la última decisión, en el sentido que cualquier acto de legislación o de decisión de uso de recursos que toma el Estado, y esto sea a nivel nacional, a nivel de las 26 regiones o cantones y a nivel de las 2.200 comunas que existen,
cualquier decisión, si la gente no le gusta la decisión que se tomó, tú puedes mandar una iniciativa y parar esta decisión hasta que se vote. A contrario, si la decisión le gusta a la mayoría de la gente, no la paras y la dejas que vaya para adelante. Habrías tenido el derecho de hacerlo, y si no lo hiciste es porque te gustó. Y esto es muy importante en el sentido que el 99% de las cosas que hace el Estado, que deciden los gobiernos y los parlamentos, no son cuestionadas. La gente los acepta porque vienen ya de una forma que le gusta a la mayoría de la gente. Y lo que se cuestiona a través de estos derechos políticos de la democracia directa es más o menos el 1% del conjunto de leyes y normas que rigen la vida en sociedad. Pero la clase política, sabiendo que le pueden parar sus decisiones, está siempre pensando en lo que la gente quiere. Así que cada vez que formulan una nueva ley o un cambio de una ley, o las tasas de impuestos, o la forma en que se van a usar los recursos, tiene que tener permanentemente en su mente, independiente si eres de izquierda o de derecha, la noción de qué es lo que la gente quiere de verdad para que no te paren lo que estás decidiendo tú, o proponiendo en el fondo. Pero la decisión final, en forma explícita o implícita, la tiene la ciudadanía, siempre. Claro, y a mí me gusta mucho este libro porque es bien gráfico. De hecho, hay un esquema donde lo explicas bien, que la ciudadanía participa y tiene tres formas, que es el referéndum obligatorio, donde ahí, claro, participa en la aprobación de las leyes que están acorde con la Constitución, el referendo facultativo, donde ellos también pueden anular una ley, que acá, por ejemplo, en Exacto, Chile bravo. es Pararla impensado. y O sea, anularla, si no le claro, que gusta ellos la dicen, paran no, y la no me anulan. gusta, la cuestión puede llevar años, Exacto. y por lo que tengo entendido, primero se hace una recolección de firmas, y si llega a esa cantidad, entonces una votación y se puede anular esa ley, ¿verdad? Exactamente. El proceso puede ir en esa dirección. Una vez que anuncias que no te gusta, no solo puedes alegar y hacer ruido. A un cierto punto tienes que formalizar el hecho que no te gusta y se entrega una proposición al gobierno diciendo, y a partir de esa fecha tiene un cierto número de días para juntar un cierto número de firmas de la gente, y si lo lograste hacer, va para adelante el proceso de parar esta ley. Si no lo lograste hacer, la ley entra en vigor y, bueno, fue una iniciativa, pero no resultó. Claro, y la tercera sería también la iniciativa ciudadana, La que uno iniciativa puede, popular, exacto. claro, uno puede proponer algo y también a través de una votación se puede transformar en ley. Exacto. Y tu proposición puede ser ya formulada como una ley, o puedes simplemente decir, no me gusta que los autos anden los domingos. Es una cosa muy genérica, digamos. Y se vota eso. ¿Los autos andan los domingos, sí o no? Es una pregunta muy específica y concreta. Sí, te estoy dando un ejemplo, digamos, ¿no? Y se puede ir adelante, y si juntaron suficientes firmas, se puede llegar. Por ejemplo, ahora hace 2 semanas atrás se votó aquí en el cantón de Zúrich, ¿no? Había la iniciativa de que cuando nace un bebé en una pareja, los padres, el hombre, también tenga 18 semanas de vacaciones obligatorias pagadas. ¿Ok? Son 4 meses y medio. Claro. Hoy por hoy tienen 2 semanas máximo, en realidad algunos días. ¿Ok? Así que eso fue una idea que se propuso, se juntaron las firmas, fue adelante en el proceso hasta que se llegó a ser votado hace 2 semanas atrás. Entre paréntesis, el 67% de la gente dijo que no. Así que fue una idea que se propuso y la mayoría de la gente la descartó. Así que no se forma ley. Se sigue viviendo solo con 2 semanas de vacaciones para los padres Claro, hombres. ahí hay por una parte hay harta cultura cívica, a diferencia de Chile, y también se entiende que haya menos descontento porque en definitiva la gente se siente parte, porque vota por cada ley que después se establece Exactamente. en el país. Bravo. Ese sería el primer punto de esta receta mágica que ha llevado a Suiza a la prosperidad. El segundo punto que tú resaltas son los gobiernos colegiados. ¿En qué consiste Exacto. esto? En Chile elegimos un presidente. En otros países se elige un primer ministro. O sea, el poder ejecutivo está en manos de una persona. Y hay razones detrás de eso, que se sabe esta persona, si le fue bien la reelegimos, y si fue mal, él es el culpable. Así que se puede atribuir responsabilidades claramente a una persona. En Suiza, desde siempre, no, el ejecutivo no es una persona, es un grupo de personas de 5 o 7 miembros. O sea, el poder ejecutivo es un colegio. El hecho de que sea un colegio en vez de una persona tiene una serie de consecuencias y ventajas. En primer lugar, cuando hay 5 o 7 personas,
son varios partidos que forman de hecho una coalición de facto, no una coalición que tiene que ser negociada entre los partidos, sino que depende directamente de los resultados de la votación de preferencias de la gente. ¿Ok? Entonces tienes un gobierno en que representa 3 o 4 partidos que en general refleja entre el 60 y el 90% de los votos populares. ¿Ok? Así que son gobiernos que tienen mucha legitimidad y aceptación en la gente. Todo el mundo se siente representado. La ventaja adicional de este grupo es que con el tiempo, cuando se reeligen, a veces hay 1 o 2 personas que salen y 3 o 4 personas que siguen siendo gobierno. Entonces, cuando llega el nuevo gobierno, una nueva elección, tú no partes con un presidente o primer ministro que no tiene ninguna experiencia en hacer su trabajo. Siempre tienes grupos que tienen ciertos años de promedio de experiencia en ejercer la función de gobernar. De hecho, a nivel nacional, el promedio de experiencia es de 6,5 años y a nivel de cantones es más de 7 años. O sea, tienes gobiernos con mucha experiencia, mucha continuidad y mucha estabilidad, porque nunca se cambia de gobierno, nunca parte uno y llega uno nuevo, digamos. Esa es una característica que todo el mundo admira de Suiza, el hecho de que haya esta estabilidad y continuidad, y la razón por la cual existe es justamente porque no tienen los zigzags de partidos o personas que llegan y que el primer propósito es deshacer lo que hizo la persona o el gobierno anterior, digamos. Eso le da una continuidad y una estabilidad que no observas en otros países, ni en Europa, ni en América, ni en otros países, naturalmente. Claro, que también evite que se forme como esa pugna entre partidos. Exacto, bravo. Una cosa interesante para la gente que llega a Suiza, o en mi caso, de Chile, llego a una Europa que no había estado nunca, tú miras los programas de televisión, los debates políticos, cualquier otro país, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, es muy fácil reconocer la dinámica de gobierno-oposición. En cuanto le colocan el micrófono a una persona, los primeros minutos habla muy bien de sí y después pasa un par de minutos hablando muy mal de los otros. Mentirosos, acusaciones, etc. Y tú llegas a Suiza y eso no existe, no lo ves. No hay, en las noticias, en los mismos programas de discusión política, ese tipo de acusación personalizada, esos ataques, esa pugna permanente, como en Estados Unidos, de bloquearse, ¿no? No existe. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿O cómo lo hacen? ¿No son gente tan simpática o más, en fin, con cualidades humanas distintas? No es en las personas, en la estructura de cómo se hace política, el hecho de estos gobiernos colegiales define que tiene que ser de esa manera. Super. Y el tercer elemento sería la autonomía política y financiera tanto de las regiones como de las comunas, ¿verdad? Bravo, muy bien. ¿Nos puede explicar este punto? ¿Leíste Sí, leí el los capítulos de la libro. licenciada? Felicitaciones. Sí. Sí, muchas gracias. El tercer elemento, porque esta receta, cada uno de estos ingredientes valida y le da más fuerza recíprocamente el uno con el otro. El elemento fundamental de esto es que las 26 cantones, regiones que existen, tienen completa independencia política, tienen su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo y su propia agenda política y legislación para temas que les son competencias de su región geográfica, de su cantón. Y esto lo repite 26 veces. Eso le permite a cada región tener su propio perfil y desarrollar su propio carácter político de interés público de cómo decidir las cosas para la región misma en la cual te encuentras. 26 veces. Hay 2.200 comunas que a su vez tienen completa independencia política de elegir sus autoridades, tienen sus propios impuestos, los cantones tienen sus propios impuestos. Entonces, por ejemplo, en Suiza, de toda la plata que recauda el Estado, 2/3 de la plata son generadas y se quedan en las regiones y en las comunas, no van al gobierno central. O sea que no es un país organizado en términos de redistribución, que todo parte al gobierno central, que después decide cuánto le da a quién o a qué tipo de actividad. Cada comuna y cada región, cada cantón, desde el inicio, o sea, estábamos hablando de 100 más años, han tenido que regirse por la disciplina de no gastar más de lo que generan. Tiene siempre presupuesto equilibrado, porque cuando a alguien se le ocurre vamos a hacer una cosa que cuesta tanto, lo primero que dice la gente es quién va a pagar. Y si no hay plata no se puede hacer. Así que hay un elemento de check and balance financiero que está a nivel nacional, 26 regiones y 2.200 comunas. La otra cosa fundamental que resulta de este hecho de organizarse de esta manera es que
la agenda política tan compleja de todos los países que dice, solo los especialistas y los grandes sabios se pueden ocupar de una agenda tan compleja y tan pesada, la empieza a dividir en docenas y centenas de pequeños paquetitos de problemas. Y el resultado es que hay como 38.000 personas que trabajan ocupándose de estos problemas, sea como gobiernos de las comunas, por ejemplo, o en los parlamentos de las regiones. Y con eso la dirección política, el peso político, se simplifica tanto que tú tienes las personas más normales y simples de la sociedad cumpliendo estas funciones de servicio público de una cierta manera. La gran mayoría, entre paréntesis, no tienen una pertenencia política o dogmática, no están ahí para tratar de empujar una doctrina política, sino que ocuparse de resolver, según su sentido común, problemas específicos de su comuna o de su región. La consecuencia o el resultado de esto es que no existen políticos profesionales en Suiza. Lo que tú observas en otros países, Chile o Estados Unidos o Alemania o los que sean, hay ciertos líderes políticos de uno u otro partido que tú los ves 5, 10, 20 años que están siempre como reciclándose, son siempre la misma gente hablando los mismos temas. Aquí en Suiza no existen políticos profesionales, toda la gente tiene su trabajo y además un par de horas a la semana cumple con funciones públicas. Y eso es gracias justamente que existe toda esta distribución a través de la autonomía política y financiera de las regiones y las comunas. Claro, eso me llamó la atención, que los políticos trabajan un par de horas. Exacto. Y o sea, dedicados a la elaboración de leyes y todo el sistema político, y los demás tienen un trabajo de forma paralela. Y también comentaba un ejemplo que un cartero, por ejemplo, también podría ser parte. De hecho, eso lo viví como experiencia en un pueblito de montaña, 3.000 tantas personas, tenían que pensar, manejan 35 millones de francos de budget, tienen su propia escuela, su propio gimnasio, etc. Y el presidente del grupo ejecutivo que gobierna todo este budget era el cartero. Lo otro, había una señora, había unos campesinos, en fin, es gente muy, muy simple, y no lo digo en términos peyorativos, sino que como la agenda política se simplifica, tan chiquitita y tan simple, las personas normales se pueden ocupar de algo que no es tan complejo en realidad al final. Claro, bien interesante esta receta mágica que afortunadamente en Suiza ha funcionado y ha perdurado en el tiempo, ya lleva 100 años. Y la segunda premisa súper importante que tú planteas es que se puede aplicar en cualquier país, no importa si sea grande, pequeño, pobre, rico, de izquierda o derecha, y funcionaría. ¿Por qué? ¿Por qué funcionaría en cualquier país? Porque a la base, los elementos de la receta, el hecho que le puedas dar derechos políticos a la gente más amplios que simplemente elegir a los representantes y después pasar 4 años esperando la próxima elección, no hay ninguna razón por la cual eso no se puede implementar en Chile, por ejemplo. Cuando se implementó en Suiza, en 1890, el nivel de educación y de la gente media suiza era ciertamente mucho más baja que el nivel de educación y cultura que tiene hoy día la gente en Chile o en cualquier otra parte, con todos los accesos de información y de educación, digamos, que existen en la gran mayoría de los países. Así que la capacidad de razonar pro y contra de tema y decir que sí o no, me gusta o no me gusta una posición o la otra, la tiene cualquier persona. Con el tiempo lo entrenas y te vas naturalmente transformando más hábil en decidir lo que te gusta o no te gusta. Además, tus decisiones, tú absorbes directamente el que te equivocaste o no en la decisión, lo hiciste bien o mal, en vez de decir, voto por una persona y después de 3 años me siento muy desilusionado, me engañaron y parto en la otra dirección. Así que le obliga una responsabilidad de consistencia a la gente que es sensacional. El segundo elemento de los gobiernos colegiales es también una cosa de principio, funciona a nivel nacional, a nivel de las regiones, y en vez de que haya una persona, la única disciplina que se requiere es que los que trabajan como 5 trabajen como grupo, toman decisiones como grupo y después adhieren a esa decisión en vez de criticarse. Eso requiere una forma, una actitud de las personas que participan, pero funciona, el país no cae en caos. Y no hay ninguna razón por la cual la misma cosa no se pueda aplicar en las comunas en Chile o en las regiones en Chile, eventualmente a nivel nacional también. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que en Chile se discute bajo descentralización, un tema que lleva 100 años, que imagino la mayoría de la gente está más bien descontenta que contenta, pero esto llevado al extremo, no solo descentralizar de el grande que le dice, ok, te doy permiso de hacer esto. No es que no hay un grande. La región es una cosa automanejada.
y la comuna es una cosa automanejada, cada uno con sus niveles de responsabilidad, ajustados a las competencias y a los recursos que tienen, pero es un principio de reconocer que la gente en realidad tiene la capacidad de autogobernarse, que es justamente lo que falta cuando tiene sistemas centralistas en que la capital piensa que la gente que no es de la capital, disculpa que lo diga así, tiene un nivel de ignorancia cívica u otra, o se van a aprovechar para tal vez usar los recursos de manera inapropiada, etcétera, que es una forma de bloquear, digamos, y no aceptar que en realidad somos todos iguales, independiente si vive en la capital o hacia el norte o hacia el sur del país. Claro, un tema bastante interesante de analizar con calma y el libro lo explica muy bien, así que 100% recomendado. Se nos va el tiempo, Eduardo. Por último, si puede invitar a la gente a leerlo y que también cuente Muchas dónde gracias. se puede adquirir. Está disponible en más de 300 librerías, se empezó a distribuir la semana pasada, así que en las próximas semanas y meses va a estar disponible en más de 300 librerías a lo largo de Chile, en todo Chile, y imagino que también a través de internet en las cadenas más grandes se pueda pedir directamente. Súper, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, que tengas un lindo día. Gracias a ti, Carmen Gloria, por vuestro tiempo, les deseo todo lo mejor y quedamos en contacto, estoy a disposición para cualquier pregunta. Igualmente, un abrazo, chao. Un saludo a Suiza, chao, gracias. Igual.